noches, televidentes, de vuelta con ustedes, y como lo habíamos anunciado, damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Jaime Nebot, exalcalde de la ciudad de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano. Abogado, qué gusto volver a verlo. Buenos días y bienvenido. Igual para mí estar aquí, un saludo muy cordial a los televidentes y a usted mismo. El 6 de julio, usted dijo a través de las redes sociales al país que era importante salir de un Estado fallido a un Estado federal. ¿Acaso el centralismo fracasó? No, que va a fracasar, tiene gran éxito, ha destruido el país. El centralismo es una aspiradora de dinero del bolsillo de la gente, especialmente la clase media y los pobres. El Estado lo dedica exclusivamente a pagar la deuda y al gasto corriente. Y si no, veamos las cifras y veamos los resultados. ¿Qué dicen esas cifras, abogado? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la obra pública. De un presupuesto de 34.000 millones, le dedicaron 1.800 a la inversión. Muchos hemos protestado y entonces ahora han cambiado en el papel, que aguanta todo, a 3.000 millones. ¿Pero cuánto han ejecutado hasta junio? 300 millones. Una burla. O sea, debiendo haber ejecutado de 3.000 en 6 meses, que es la mitad del año, la mitad de 3.000, que son 1.500, han ejecutado 300 millones. Para ponerle otro ejemplo tristemente gracioso, en el primer trimestre gastaron más en fotocopias, 68 millones, que lo que invirtieron en obra pública, que era 66 millones. Y si usted ve la realidad, ¿qué está pasando con los hospitales? ¿Qué está pasando con las escuelas? ¿Qué está pasando con el registro civil? ¿Qué está pasando con la seguridad? Nadie tiene dinero, porque el Estado ha llegado a una conclusión muy triste. El Estado representado por el gobierno de turno. ¿Cuál es esa conclusión? Que de la plata que le toca al Estado, que es ni más ni menos $9 de cada 10 que ingresan por petróleo y $8 de cada 10 que ingresan por impuestos, ¿honra el pago de la deuda externa? No tiene la obligación de hacer nada en las ciudades ni en la provincia. Todo es para los acreedores disque extranjeros, porque hay muchos nacionales disfrazados de extranjeros, de la deuda externa, y para efectos del gasto que tiene que existir y la deuda tiene que pagarse, pero bien renegociada, etcétera. Pero los hospitales se caen a pedazos, pues los equipos están obsoletos, no hay medicina, la inseguridad campea y rampea. Abogado Nebot, cuando usted fue alcalde de la ciudad de Guayaquil, y esa ha sido una tónica que se ha mantenido, del presupuesto del ayuntamiento municipal, el 85% se destinaba a obra y ayuda social y apenas un 15% para gasto corriente. ¿Es posible replicar esa misma metodología o sistema en el resto del Ecuador? A ver, claro que es posible. ¿Cómo? Pero cuando usted está en la situación que estamos actualmente, es un camino cuesta arriba que hay que recorrer. Lo malo es que han escogido el camino cuesta abajo, o sea, cada vez gastan más y le devuelven menos dinero a la gente. Han llegado a la conclusión de que el dinero es del Estado. No, el Estado es de la gente. El presidente y sus ministros son empleados de la gente. No lo digo peyorativamente. Cuando yo era alcalde me calificaba así: el empleado del pueblo de Guayaquil. El pueblo no era mi empleado y nosotros no somos empleados del gobierno. Y si fuésemos empleados, a los empleados hay que tratarlos bien también. ¿Cómo es que si el Estado central o el gobierno central o el centralismo mantiene desafortunadamente los hospitales, la educación, el tema de la seguridad en las circunstancias tan duras y difíciles que debemos enfrentar los ecuatorianos, hay muchos quienes defienden mantenerse en esa misma tesis? Los que están en la teta, pues. Esos. Nada más, pues. Y entonces, ¿cómo cambiamos? Usted propone ir a un Estado federal. ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Y cómo llegar hasta ese punto del Estado federal? Quiero explicarlo de una manera sencilla. El federalismo, una república unida, porque el federalismo no es desunión, es unión. ¿Sabe cuándo hay desunión? Ahora. Porque cuando las diversidades culturales, aspiracionales, la idiosincrasia, los procedimientos no se respetan, viene un fraccionamiento. Vea los estallidos manejados por los indígenas. Mire los gritos de separatismo que existen. La diversidad bien conjugada es la unidad. Entonces, una república unida y federal tiene un Estado central. ¿Y qué con rol ciertas tiene? competencias el Estado central. Ok. Básicamente, no todas, ¿no es cierto? Pero básicamente, moneda,
defensa nacional, relaciones internacionales, manejos en ciertos estados federales, y yo creo que así debe ser, sin perjuicio de concesiones, etcétera, de petróleo y minería. Pero también hay estados locales, provincias, que tienen competencias y que tienen capacidad de legislar para crear su propio destino y competir. Usted va a Estados Unidos, unos estados tienen impuestos muy pequeños, otros tienen impuestos muy grandes. ¿Y cómo se compensa, abogado, en una tierra como la nuestra, en Ecuador, donde hay provincias que definitivamente no logran producir el mismo nivel de riqueza que otras? Al respecto, dos comentarios. Sí. El primer comentario es que una República Unida y Federal mantiene también un fondo interprovincial de solidaridad, precisamente para lo suyo. Y lo segundo es comprender lo siguiente: un régimen federal lo que asegura es el reparto con certeza, un reparto real de competencias, de organización territorial y de dinero. No asegura la riqueza. No hay modelo que asegure la riqueza, salvo el modelo de crecimiento. Cuando usted tiende a crecer, usted reparte riqueza. Se puede repartir riqueza sin que lo que gane uno sea lo que pierde el otro. Entonces, el federalismo no es la varita mágica para hacer de un país rico. Eso depende de la administración y de la orientación de la administración, que es exactamente lo contrario de lo que hace este gobierno. Ahora, este gobierno es fiscalista. Sí. El presidente de la República tiene que pedir permiso para hacer una inversión al Fondo Monetario Internacional. Eso no se ha visto nunca en la historia del Ecuador. Usted ha hablado de la necesidad de rectificar y ha dicho claramente que para poder ir hacia el federalismo habrá que romper el candado constitucional, pero hasta tanto quedan otras alternativas. ¿Qué propone el Partido Social Cristiano a propósito de este nuevo periodo o etapa de la Asamblea Nacional? Bueno, hemos hecho una propuesta que ya la hemos anunciado y que si no es esta semana, la próxima semana la vamos a presentar en la Asamblea Nacional. Es un proyecto de ley que, dicho sea de paso, aquí no hay egoísmo alguno. Invitamos a compartirlo con todos los bloques legislativos que tengan igual criterio. ¿De qué partimos? De una reforma al COTAD, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonómica y Descentralización. Y que se dupliquen prácticamente las asignaciones que corresponden a 823 juntas parroquiales, 221 cantones y 24 provincias, que no pueden vivir con $1 de cada 10 de petróleo, y estamos exigiendo que se lleven a 2, y que no pueden vivir con $2 de los tributos, y estamos exigiendo que se lleven a 4. ¿Eso desestima esa tesis de que ir hacia este tipo de propuestas, que serían la antesala, llegar a la propuesta de un Estado federal, es un paso hacia allá, únicamente va a beneficiar a Guayas y Guayaquil, como han dicho los detractores de su propuesta? Bueno, los mentirosos y los ignorantes hablan como las loras, ¿no? Dicen cualquier cosa, nadie los entiende ni les cree. Pero, vale clarificar entonces, ¿va a beneficiar a todo el país? A ver, si todo el mundo recibe el doble, quiere decir que todo el mundo recibe 2 veces. No es que una provincia recibe 3 veces y otra va a recibir la mitad. Todo el mundo recibe el doble. Así que eso que quede muy claro. Segundo, ya dirá el Estado, me están despojando de dinero. No, el dinero es del pueblo. Pero si quieren usar la palabra me están quitando $1 más de petróleo y $2 más de tributos, yo les digo sí. Pero también le estamos quitando la obligación que ustedes no cumplen. Porque no es para gasto corriente, más empleados, no es ni siquiera para que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales hagan más de lo que les toca hacer, es para que con esa nueva plata hagan lo que al gobierno le toca hacer y no hace. Ejemplo, reparación, reconstrucción, equipamiento de hospitales, de escuelas, de colegios, equipamiento de la policía, que son cosas que el gobierno tiene que hacer y no hace. Mire usted, la Policía Nacional ya no pide a la alcaldesa de Guayaquil vehículos ni armamento, ahora le pide para el rancho, es decir, para comer. Vea usted lo que pasa en el registro civil, vea usted lo que pasa en la dirección de pasaportes. Hay que hacer citas con 2 meses de anticipación porque no hay dinero para eso. Vea lo que pasa en los hospitales de Quito y Guayaquil. A propósito, yo siempre lo aclaro, porque no hay aquí que despreciar el ataque subterráneo de los regionalistas que endilgan a otros lo que son.
Quito, y lo digo con claridad, es una víctima del centralismo también. El centralismo es un sistema de gobierno perverso que afecta a las 4 regiones y a las 221 circunscripciones cantonales del Ecuador. Entonces, lo que estamos proponiendo es perfectamente justo. O sea, el Estado no le basta para vivir, el Estado central no le basta para vivir con $8 que le quedarían del petróleo y con $6 de los tributos. Abogado, ¿tendrá esta propuesta que ustedes están preparando y se aprestan a presentar en el seno de la Asamblea el apoyo y el concurso de los demás bloques partidistas? Bueno, primero déjeme decirle que es absolutamente constitucional, porque la Constitución establece un piso para el reparto. O sea, está diciendo mínimo tanto, lo que quiere decir que intuye con razón que eso tiene que crecer como crecen las ciudades, las provincias y las necesidades de los habitantes, mientras el Estado da cada vez menos, y por eso tenemos el desastre que tenemos en estos momentos. Yo me imagino que no habrá alcalde, ni prefecto, ni presidente de junta parroquial que no quiera que su provincia mejore. No están pidiendo ni recibiendo más plata para lo que les corresponde, sino para asumir lo que al Estado le corresponde y no hace. E imagino que no habrá asambleístas que no quieran que sus provincias y sus ciudades y sus juntas parroquiales mejoren. Asumo yo. Ahora, una vez que tenga en el escenario de que así sea el consenso y el apoyo en la Asamblea Nacional, luego será el Ejecutivo el que dé su aprobación o veto parcial o veto total. Conociendo al Ejecutivo, entre paréntesis, el Fondo Monetario Internacional, van a vetar, pues. Pero entonces, si el veto no es total... ¿De qué manera se va a afectar al país? Espero que existan los 90 votos para rechazar ese veto e insistir en el criterio de la Asamblea, y si el presidente la veta totalmente, bueno, dejará muy clara su vocación de no servir a la gente, sino a otros aspectos, y entonces habrá que esperar un año. Pero la pelea, hasta tanto, hacer lo que hay que hacer, quejarse, plantear cosas y dentro de la democracia presionar, porque el pueblo tiene que acostumbrarse, Luisa, que su derecho a votar no es simplemente ir cada 2 años a depositar un papelito, es durante toda la vida tomar conciencia del dueño que es el dueño de la democracia. Como yo repito siempre lo que decía el presidente Reagan en los Estados Unidos, aquí decía, allá desgraciadamente en los Estados Unidos, es el pueblo, we the people, nosotros el pueblo, el que le decimos al Estado qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y a qué velocidad hacerlo. No es al revés. Y añadía, mientras el Estado es más grande, tu libertad y tu economía son más chicas. Abogado. Es una pelea permanente. Entiendo que el día de hoy se reúne el presidente de la Asamblea con los representantes de todas las bancadas partidistas para ir definitivamente viendo el derrotero que va a tomar la agenda legislativa y en ese contexto elegir a un delegado para esa comunicación o ese acuerdo o ese diálogo que quieren buscar con el Ejecutivo, que ha puesto condiciones, y es que dentro de la agenda legislativa se incluya temas como por ejemplo el de la seguridad o el tema de la ley de inversiones, que señala es importantísimo para ir hacia una reactivación productiva. ¿Le interesaría al Partido Social Cristiano que sea uno de sus militantes de la bancada legislativa el que vaya en representación de la Asamblea ese diálogo con el Ejecutivo? ¿Qué debe darse o de qué va a depender que ese diálogo no fracase? Es necesario dialogar. Okay. Y le voy a decir por qué. Primero, dialogamos en la campaña a fondo y llegamos a un plan de gobierno mesurado, posible, financiado, popular y conveniente para el pueblo ecuatoriano. El señor presidente de la República no es que ha incumplido el plan, ha hecho todo lo contrario de lo que hizo. Entonces, ya dialogamos. Segundo, personalmente, yo tengo mi criterio, mi partido tiene el mismo criterio, nosotros no dialogamos con personas a los que no les queremos nada. Y punto número 3, y esto es lo más importante, no es necesario. ¿Por qué? Ya lo hemos demostrado. Usted me habla de la ley de inversiones. Muy malita, pero con un buen título y somos coherentes. No podemos votar contra una ley que favorece la inversión. Nos pidieron el voto, tuvimos que dialogar, no, pedimos algo, no, votamos y nos quedamos solos con el gobierno en esa votación. Todo el mundo votó en contra. Cuando hay que votar por algo en lo que uno cree, lo que uno ha comprometido a hacer con coherencia y trayectoria, nosotros vamos a votar. Y en lo que no vamos a votar, como por ejemplo poner impuestos que no los pusieron con nosotros, sino con el señor Correa, o como para darle amnistía
a personas que han delinquido en delitos comunes y no políticos, que la hicieron con Pachacútec y con el señor Correa. Entonces no vamos a votar nunca, tampoco tenemos que dialogar. Así que nosotros somos coherentes, con nosotros no tienen que hablar y peor mentir para que nosotros hagamos siempre lo que tenemos que hacer en bien del país y no hagamos nunca lo que nunca vamos a hacer. Gracias, abogado, Gracias por su comparecencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención del abogado Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil y líder social cristiano. Ha dicho que no se sentarán sus representantes o los de su partido a dialogar con el Ejecutivo. No quieren sino acciones e ir a un nuevo rumbo, a una ruta distinta y no a la que se maneja actualmente. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más de la noticia en la comunidad.